Ahora los invito a ustedes, a los participantes, a los oyentes también, que levanten la mano quien quiera pasar a hacer preguntas. A ver, vos por ser la primera. Allá tengo otro. Y vos, ustedes tres, vengan, suban. Si después hay tiempo, vuelvan a levantar la mano y volvemos a hacer una serie. Si hacemos una pregunta cada uno y después hacemos otro pase. ¿Les parece? Bueno, siéntense por donde quieran. Yo me voy a quedar parado. No, siéntense. ¿Hace frío abajo? Bajen el aire. Ahora vamos a bajar. Bueno, ¿quién quiere empezar? Por aquí. La idea es una pregunta a Santiago, a Darío o a los dos, como quieras. ¿Está bien? Bueno, mi pregunta es sobre qué consideras sobre dónde está el poder en las redes. Porque hablaste de que estábamos en un proceso hacia las redes distribuidas. Es una muy buena pregunta. Pero sin embargo sigo planteándome dónde está el poder, porque el poder en algún punto tiene que estar. El poder siempre está. Probablemente quienes tienen más influencia en la red hoy, sin duda son los programadores y los hackers y la gente que entiende los funcionamientos de ese sistema. ¿Cuál es la diferencia entre un hacker y un abogado? Es básicamente el objeto con el que trabajan. El abogado trabaja con los contratos y el hacker trabaja con el software. ¿Y cuál es la diferencia entre el contrato y el software? En última instancia, y lo digo, esto siempre hago un asterisco y nota al pie, mi padre es abogado y lo quiero mucho y es una gran persona, un ejemplo en todo para mí, pero bueno, papá, perdón. La diferencia entre el contrato y el software es que uno, obviamente se necesitan el uno al otro y estamos en un momento donde hay un montón de procesos que necesitan modernizarse desde el punto de vista del Estado. El Estado, por ejemplo, las partidas de nacimiento, ahora sé que hay una iniciativa para digitalizarlas y mucha gente todavía no entiende por qué hay que digitalizar esos procesos, pero básicamente todo tiende a aceitar más que nada las dinámicas de un montón de procesos burocráticos que hoy no tiene sentido, un montón de procesos que hoy no tiene sentido hacerlo de forma presencial o con contratos, que se puede hacer mucho mejor con software. Pero la gran diferencia entre el software y el contrato es que el contrato está todavía muy sustentado en la palabra escrita y la ambigüedad que tiene la palabra escrita, y por eso requiere de jueces que interpreten esa palabra escrita, y el lenguaje tiene como un montón de posibles aristas dentro de lo que es la regulación de lo que fluye dentro de ese tipo de código, y el software está sustentado por los números al final de cuentas, está sustentado por la lógica y por sistemas que apuntan a hacer a estructurar un funcionamiento, por un lado, más cercano a la información, porque la información es mucho más intrínseca al software que al contrato, y por otro lado, construido sobre bases más lógicas. Ahora, el poder, creo que está, dentro del mundo de Internet hay ideologías también, está el movimiento del software libre, que apunta a que todo código sea compartido, abierto y libre, y que a partir de eso justamente todos podamos enriquecernos y construir sobre los hombros de gigantes, como decía Newton, y poder colaborativamente construir software como Linux, Firefox, Chrome. Hay un montón de iniciativas, incluso las empresas han empezado a incorporar muchísimo las prácticas de software libre porque realmente generan mucho valor, y después hay gente que por ahí cree más en el software propietario. Pero creo que justamente que exista el software libre también es un fenómeno extraordinario porque tiene muchas prédicas de lo que decía el marxismo en el siglo XIX, esa cosa de tiene que haber abundancia para poder generar nuevas formas de producción que no sea de unos pocos dueños hacia muchos consumidores, sino que sea un espacio colaborativo de contribución de ideas, y eso el software libre es el primer ejemplo concreto que tiene un impacto enorme en el mundo. El 60% de los servers que corren Internet hoy corren a base de software libre. Es un nuevo paradigma en la forma en que construimos valor. Entonces, indudablemente para mí, siempre va a haber concentraciones de poder si uno es realista, pero que va a estar mucho más distribuido y que va a ser mucho más democrático si estamos apoyándonos cada vez más en la red, que sobre los viejos sistemas no tengo la menor duda. Muchas gracias.
El próximo, ¿quién quiere? Bueno. Tiene que ver. Gracias. Siguiendo bastante en la línea, más que nada para Santi, pero en realidad tiene que ver con la política y el acceso a la política. Retomando un poco, así que es un poco para los dos. Retomando lo que vos decías de, que me resultó interesante, esto con cuando se desarrollan las tecnologías de la comunicación, permiten mayores territorios gobernados bajo una misma persona. Y en realidad yo pienso que como más antigüedad, cada vez hasta hoy los territorios se van a hacer no más grandes, o sea, de una ciudad-estado a estados nacionales con mayor territorio, y que de hecho hoy creo que habiendo, o sea, con la globalización sería, en realidad es como que el territorio es todo el planeta y que en realidad se extienden los territorios gobernados bajo una misma persona, y hoy pienso que por más que siguen habiendo muchos sectores excluidos, como concentración de empresas y en ese sentido concentración de poder. ¿Y cómo encontrás esto que para mí encuentra una contradicción con esto de abrir y de que sea cada vez más abierto, y que al fin y al cabo mismo puede llevar a, cuando pienso en el partido de la red, a un exceso de información? O sea, si realmente logra generar tanta participación, quizás lleva a, o sea, demasiada participación, demasiadas propuestas, y que al fin y al cabo no puede ser neutral la decisión de cuáles tomar, cuáles no, si caerá sobre los data miners o sobre quién. Compleja la pregunta, pero no, pero para encontrar un poco de orden, lo que hay que construir desde el punto de vista de la red, hay que construir, que es la misma ambición que tenían cuando debatían Jefferson y Madison y todos los que pensaron el sistema político moderno americano, en el que muchos sistemas políticos se inspiraron en ese sistema para crear las democracias modernas. Ellos buscaban construir un sistema de pensamiento social. ¿Cómo podemos pensar a la sociedad mejor? ¿Cómo podemos hacer un sistema que incorpore dentro de las herramientas que tenían en esa época para poder resolver los problemas de la sociedad? Bueno, creo que la red, justamente, desde el software hay que construir sistemas de pensamiento social que no implica, va a haber abundancia de propuestas, pero hay ejemplos de sobra de que eso opera muy bien, por ejemplo en Wikipedia. Wikipedia tiene su sistema, hay millones de contribuidores, tiene sus pequeñas estructuras jerárquicas, hay supereditores, hay gente que está todo el tiempo, gente que tiene poder de veto, gente que tiene poder diferentes poderes para poder denunciar usuarios. Hay formas de control que son parte justamente de cómo armar las mejores garantías para poder generar mayor valor agregado. Y sobre el tema de las naciones, y creo que hacia donde va el mundo es cada vez hacia una conciencia más fuerte en lo local, conectado con lo global. Lo local siempre va a importar muchísimo. El otro día me contaban de una compañía de internet argentina que saben que, por ejemplo, todos los que trabajan en cajeros de supermercados o en ese tipo de trabajos que no requieren más que tareas operativas, la gente elige esos trabajos básicamente por las distancias geográficas. Y preferirían toda la vida ir a trabajar a lugares más cerca que ir al Carrefour que queda en la capital. Y todo ese traslado de una persona de Moreno que va hasta la capital, ida y vuelta todos los días, es una pérdida de tiempo. Entonces, saben que, por ejemplo, la llegada del teléfono celular en Argentina, 55 millones de teléfonos celulares. Hay más teléfonos que seres humanos en este país. Entonces, querían hacer un sistema de bolsa de trabajo donde simplemente te hacen un par de preguntas por SMS y encuentran dentro del supermercado de tu barrio un lugar donde puedas ir a trabajar a ese supermercado en lugar de tener que... y es justamente eso, construir una red distribuida. Es encontrar la mejor eficiencia de los esfuerzos que puedes hacer localmente, y después es una cuestión de conciencia. Sí. Yo creo que yo me siento argentino cuando juega la selección, cuando escucho a Charly García. Hay cosas culturales que nos unen como pueblo sin duda y que tienen que seguir estando porque son valiosas culturalmente esa diversidad. Pero creo que claramente nuestra conciencia se está expandiendo a algo global. Cualquiera que esté en una red social y cualquiera que acceda a internet es parte de esa conciencia global, y de esa conciencia global poder llevar las mejores ideas a lo local es extraordinario, y ese es me parece la ruptura de Estado-Nación va hacia esa dirección. Darío, ¿querés decir? De una parte de tu pregunta que me parece interesante es ¿qué hacemos con el exceso de información?
cómo resolvemos la superabundancia y creo que son desafíos que generan nuevas soluciones, nuevas herramientas, nuevas maneras de procesar la información, que presionan para la innovación y que creo que el signo de la época, más que la globalización, ya es la aceleración, ¿no? Que estar preparado para poder resolver problemas de los que todavía no tenemos ni idea que existen, pero estar preparado, o sea que no es lo mismo que ser sorprendido por ellos, ¿no? Bueno, la última pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Mira, mi pregunta es un poco más banal y en realidad quería saber acerca de cómo fue la implementación acerca de sus proyectos. Darío nos explicó un poco también de las contradicciones que tuvo a la hora de implementarlo, pero en realidad mi pregunta se basa más en un teórico de administración de empresas de cambios culturales que dice que hay 3 momentos en un cambio, que es el momento de descongelamiento, el cambio en sí y después volver a congelar. Yo quería saber cómo fueron sus experiencias acerca del descongelamiento, de poder entrar con la tecnología a lo que es la política, el cambio ya, por supuesto, lo explicaron ustedes, y cuáles serían los factores fundamentales, los clave para mantener ese cambio. Está bueno lo que decís, y yo por lo menos lo pienso como que las organizaciones o los proyectos tienen ciclos de vida. Empiezan con un entusiasmo increíble, cuando van consiguiendo algunos logros se van amesetando, se van aburguesando, se van conformando, y cuando las empresas duran mucho se hacen viejas, se hacen rutinarias, aburridas y mueren por inanición, digamos, ¿no? Si duran mucho. Cuando vivís una cultura más de startups, estás todo el tiempo en la fase más divertida, ¿no? Que es justamente la inicial, la de pasar de la idea a la acción, y toda esa parte tiene una adrenalina muy especial. En nuestro caso tratamos de estar solo en ese momento y después que, digamos, lo sigan otros, pero tratamos de que lo que sigan otros esté bueno y que lo que estemos valga la pena, así que esa es mi respuesta. Suscribo a lo que dice Darío. Un amigo y colega también está en el partido de la red pensando y contribuyendo con sus ideas, Esteban Brenman. Esteban hizo Guía Olio y un montón de sitios muy buenos, y Esteban decía que el emprendedor es el que puede ir de 0 a 1, que es pasar de 0 a 1 es como infinito, es pasar de la nada a que haya algo, requiere como de una especie de conexión con algo que es muy difícil, ese empuje inicial. Después están los que saben ir de 200 a 500 o de 500 a 500.000, que eso ya es más cuantitativo el trabajo. Pero el proceso de ir de 0 a 1 requiere de encontrar o canalizar una serie de ideas que, bueno, cuando los griegos decían que no creían en la genialidad individual, decían que el genio era una especie de espíritu que poseía a una persona y esa persona no podía hacer otra cosa que lo que el genio le dictaba. Y siempre le agradecían a los genios, estos semidioses, por haberlos encarnado y poder construir una obra. Creo que hoy es un mundo donde hay muchísimas ideas dando vueltas y es impresionante ver cómo está creciendo el espíritu emprendedor en Argentina y en el mundo entero. Creo que justamente esta horda de emprendedores que aparece ahora es porque estamos yendo todos desde diferentes ángulos, diferentes necesidades, diferentes problemas a resolver en esta cuestión de que el software se está comiendo al mundo en todos los órdenes y porque nos va a ayudar a organizarnos mucho mejor. Los telefonitos que tenemos, que es básicamente un apéndice de nuestro cuerpo a esta altura, es una herramienta formidable para poder organizarnos en todos los órdenes mucho mejor como sociedad y como un mundo que necesita resolver problemas muy difíciles, medioambientales y económicos y de todo tipo. Está complicadísimo el planeta. Entonces, frente a ese nivel de complejidad, además, claramente tenemos que saber apoyar nuestros pensamientos y nuestras ideas en los engranajes de la red y poder aprender a pensar en red, pensar colectivamente, ser todos una neurona de un cerebro mucho más grande. Y creo que eso inconscientemente estamos todos ya haciendo eso. Bueno, quedan 15 minutos. Si alguien más quiere subir, vos que habías hecho antes, vos y allá atrás, vos el de más acá, el de corbata roja, sí. Bueno chicos, después les agradecemos a ellos, un aplauso. La verdad que las preguntas muy interesantes, muy buenas. Hola.
Qué bueno porque nunca hay tantas preguntas. ¿Eh? Siempre es más tímido el público, así que No, está buenísimo. el ímpetu juvenil. ¿Cómo Cuando va? quieran, siéntense. Tenemos 15 minutos, así que vamos a hacer las respuestas rápidas, así después nos vamos a comer. Pero bueno, empezamos por ella, que es mujer. Bueno, yo quería retomar un poco la pregunta que hizo Mora sobre dónde estaba el poder en las redes sociales, más que nada para el lado de qué es lo que va a pasar en un futuro. Como vos decías, con el tema de las redes, que estaban las redes centralizadas, las descentralizadas, que son las que hay varios nodos que tienen, digamos, que están más conectados que otros, que tienen más poderes que otros. Y lo que vos decías es que estamos avanzando hacia una red descentralizada, distribuida, donde todos los nodos tienen más o menos el mismo poder. Entonces lo que yo pensaba es que en la actualidad, o sea, quizás estamos en una red descentralizada, pero sí hay nodos que tienen mucho más poder que otros, en el sentido de que quizás las grandes corporaciones tienen mucha más influencia que X persona que tiene 3 seguidores en Twitter. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar de que en un futuro la influencia de todos va a ser la misma y no que la misma lógica que está ahora en la lógica que predominaba antes con las viejas estructuras, que se va a apropiar de esta nueva lógica y que va a ser de alguna manera un nuevo medio para que haya más de lo mismo? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, creo que está claro. La influencia de todos no va a ser la misma, nunca. Tiene que ser la más idónea. No es una cuestión de la persona que más sepa sobre las personas que más sepan sobre el medio ambiente tienen que reaccionar a los problemas o ser más estimuladas a los problemas que hacen al medio ambiente. Las personas que más saben sobre economía tienen que apuntar a tener más influencia o poder reaccionar mejor a los problemas que hacen a la economía. Lo que ocurre en Twitter es interesante como fenómeno mediático porque tenés los que tienen 1 millón de followers, que trágicamente, por ejemplo, Jorge Rial tiene 1 millón de followers, pero creo que también es por el morbo. A todos nos gusta ver un hijo de puta hablar a veces. Y tenés los que tienen también, que tienen su nivel de relevancia, los que tienen 50.000, los que tienen 10.000, los que tienen 1.000, los que tienen 300, que 300 es un montón desde un punto de vista numérico. Y lo que ocurre es que hay una teoría muy conocida en Internet, que es la teoría del long tail, que es, ya no es, antes, por ejemplo, en el mundo mediático tradicional, la televisión, la radio, la prensa, los que tenían acceso, o los que tienen acceso a ese mundo mediático, gozan de una serie de privilegios porque son famosos, porque tienen exposición pública y, por ejemplo, tienen beneficios por esa reputación que se ganaron en el ojo de la sociedad, pero son unos pocos. Las celebrities y los famosos y los deportistas son los 100 giles que aparecen en la tapa de Gente a fin de año. Y es como una mini aristocracia de personas que tiene su lugar en los medios. Ahora, lo que ocurre con Internet es que esa dinámica de reputación o esa dinámica de exposición pública se democratiza. Hoy, doctora Piñata, que no tengo ni idea quién es, tiene 60.000 followers y es un X que simplemente se dedica a escribir barrabasadas y que genera conciencia sobre lo que es decir una barrabasada. Y así tenés cada vez más gente que entra en la conciencia, que se hace su huequito en esos espacios de atención que tenemos en el día y el juego es mucho más meritocrático, ya no es tener un contacto o entrar en uno de esos espacios hiper reducidos, sino que el espacio es infinito, porque Internet tiene un espacio infinito, y bueno, si tenés algo creativo, algo piola, algo interesante, sin duda puedes llegar muy lejos, y hay muchos ejemplos, desde Male Pichot, acá en Argentina, que hacía unos videos en YouTube a partir de su depresión, que hizo toda una carrera como actriz, hasta Justin Bieber. Y justamente creo que lo interesante es el espacio, la oportunidad, la meritocracia, y después cada uno va a desenvolverse de la mejor forma posible en la red a partir de lo que lo hace a uno especial y que pueda hacer su contribución realmente valiosa. Darío, paso. Buenas tardes. Quiero retomar un poco lo que había comentado Darío en la última pregunta de los anteriores chicos y el inicio de la exposición de Santiago. Empezaste un poco contando cómo fue la historia de la imprenta y para mí realmente es una revolución la tecnología casi comparable a esos momentos. Pero también
Darío hizo mención recién a que estamos en una era de lo instantáneo, de que las cosas ocurren y casi que nos pasan por encima. Hay que estar preparados para que no nos sorprendan, tener respuesta o estar preparados para ponernos a pensar sobre cosas que no sabemos ni siquiera que van a ocurrir. Pero ahí hay una pequeña contradicción que se me ocurre, y es que, bueno, la imprenta para instalarse llevó muchos años, muchísimos años, también producto de la tecnología, manual, bla, bla, bla. Y en un principio esta tecnología naciente, que fue la imprenta, estuvo en manos de muy poca gente. Y a medida que se desarrolló, en sus inicios, y fueron muchos años, en vez de democratizar, hizo lo contrario, digamos, restringió, estuvo en manos de súper concentradas, tomando también el tema del poder, ¿dónde está el poder? Habían preguntado a una chica, estuvo en manos de muy poca gente. Y hoy estamos en una realidad en la que las ganancias, por decirles de algún modo, las riquezas del mundo están en manos de muy poca gente. Lamentablemente los procesos políticos dominantes de hoy llevan a la concentración, y tenemos la tecnología en el medio, que si bien hay miles de experiencias de democratización, de software libre, que para mí es valiosísimo, la tecnología sigue estando en manos de muy poca gente. Por más de que haya 50 millones de celulares, hay que ponernos a pensar en manos de quién están esos celulares. Y qué pasa con los movimientos y con el acceso a la información, y qué pasa con estos nuevos movimientos políticos partidos de la red, con la gente que no tiene acceso a esa información, la gente que sigue teniendo una garrafa en la casa, y que a lo mejor es porque no llegó la electricidad, y bueno, nada, ¿cómo laburamos con eso? Claro, el tema de la brecha digital es claramente un tema importantísimo de agenda. Para mí igual la imprenta obviamente tiene gente que concentró poder sobre la imprenta, pero era mucha más gente que la que había antes respecto a la estructura de poder previo a la imprenta, la estructura de poder feudal. O sea, en términos relativos la imprenta democratizó muchísimo más. Antes la gente que sabía leer y escribir eran los monjes que trabajaban para el rey y que no querían compartir con nadie ese conocimiento de leer y escribir. Y leer y escribir era un conocimiento místico que le hacía creer a la gente que, bueno, el monje sabe leer y escribir, sabe hablar con Dios. Y la imprenta, justamente, el rol democratizador que tuvo fue que nos enseñó a todos a leer y escribir. Hoy tenés 92% de alfabetización en casi todos los países del mundo. 92%, ya es ridículo que se mida la alfabetización, hay que medir otras cosas. Entonces, la democratización va en ese sentido, en despertar conciencia, pero... lo inmediato, que fue que en la realidad inmediata de lo que es ya el día a día, lo inmediato que es el día a día que necesitamos, ¿cómo superamos esa brecha para los jóvenes que seguimos teniendo esa cosa del impulso, de lo inmediato? ¿Cómo no? Una vez un sabio me dijo, en un viaje así místico por Cuba, la inteligencia se reduce a saber manejar la ansiedad. Y esta es una época que genera mucha ansiedad. Lo inmediato, por ahí no tiene que ser tan inmediato. Hay que pensar las cosas, y por ahí tomar lo que te puede diferenciar del resto es tomar perspectiva y pensar. Pero me parece que yendo hacia adelante hay un montón de cuestiones a resolver. Lo impresionante de lo que es la tecnología, el otro día comentaba en la radio un artículo que había leído en The Economist, que en Kenia hubo un boom de venta de teléfonos de smartphones. La llegada del smartphone a Kenia. Se vendieron 350.000 smartphones en un día. Y es porque el smartphone llega a lugares donde el Estado nunca había llegado. Porque a partir de la llegada del smartphone llega una herramienta que comunica a toda una tribu con el resto del mundo, que genera una economía, se hace una economía a partir de los minutos de comunicación, y empezaron a tener acceso a Internet en lugares donde la infraestructura estatal jamás le iba a interesar llegar. Bueno, las computadoras de One Laptop Per Child, que tienen como sistemas de generación de energía propias. Hay un montón de formas que la tecnología puede combatir la falta de infraestructura y achicar la brecha digital. Ya Internet es increíblemente eficiente. En 22 años que existe la web como protocolo de Internet, en 22 años llegó 1/3 de la humanidad. No hay ningún tipo de tecnología que haya llegado tan rápido a tanta gente. 1/3 de la humanidad, 2.000 millones de flacos, entraron a un sistema en 2 décadas. Es extraordinario la velocidad. Es la aceleración de la tecnología, sin duda, pero bueno, es la oportunidad que tenemos delante.
Nosotros tratamos de no restringirnos cuando pensamos en tecnología emergente, en tecnología, en aceleración tecnológica. Tratamos de pensar un poco, Santi también lo insinuaba, Internet y la informática es transversal a un montón de otras ciencias y tecnologías. Ya no es una cuestión de una tecnología entre otras, sino que la biología se informatizó, la neurociencia se informatizó. O sea, un montón de ciencias y disciplinas que están en un cambio muy importante son ciencias de la información también, no solamente lo que son en sí mismas, digamos. Eso hace que prácticamente Internet y la informática esté dada en cualquier disciplina y tecnología, pero nos estamos de alguna manera perdiendo muchas veces por concentrar, creo, demasiada y excesiva atención en los cambios que ocurren en Internet y en pensar el emprendedorismo muy concentrado en la industria de Internet. Nos estamos perdiendo de resolver problemas que no se resuelven con Internet, que requieren Internet, pero que no son exclusivamente resueltos por Internet. Problemas que pueden hacer que Internet interactúe con el hardware, que interactúe con las cosas, que las cosas tengan IP, no solamente los sitios web, que el cerebro, digamos, tenga una IP, que los genes, digamos, de alguna manera puedan ser programados, que la vida pueda ser programada y hackeada y resueltos problemas que nunca nos habíamos imaginado que podíamos abordar con la biología, que es lo que pasa hoy. Ese campo es casi un renacimiento en el que estamos viviendo. Y la posibilidad de interactuar con todas esas disciplinas y que haya gente que traduzca una disciplina o una tecnología a la otra, son los héroes del renacimiento que necesitamos, como hubo Leonardo da Vinci en su momento. Me parece que esa es la oportunidad que a veces por excesivo apego a una tendencia que es muy claramente mainstream, nos estamos perdiendo de la riqueza de toda una variedad y de una paleta cromática más amplia. Gracias, Darío. Bueno, la última pregunta del panel. Bueno, mi pregunta iba más referida a lo que había dicho anteriormente Darío y no voy a hacer una introducción porque ya la había hecho él. Y te quería preguntar si considerás que la sociedad, es decir, nosotros, tiene fácil acceso a la información que necesitamos, ya como vos lo dijiste sobre la contaminación del riachuelo y demás cosas. Y en el caso de que haya demanda, si nos lo da o no, porque, por ejemplo, si nosotros no demandamos información, no tendría por qué haberla. ¿Y cuál sería el tipo de reclamo que tendría que venir por parte de la gente para que se pueda habilitar y sea más fácil el acceso y llegue a toda la población? Ok, hay distintos niveles de dificultad en el acceso. En algunos casos el acceso requiere una petición formal, hay ONGs que se dedican a peticionar, hay medios de comunicación, cualquiera puede peticionar. Peticionar es algo burocrático, pero es algo que cualquiera puede hacer y puede tener éxito. Uno puede peticionar datos terriblemente valiosos, tener éxito y poder acceder a esos datos y hacer algo con ellos, con lo cual incentivar la petición ciudadana es algo que tiene mucho sentido. Después hay obstáculos más técnicos, que la información puede estar en formatos cerrados y cualquiera que, digamos, haya intentado hacer copy-paste de un PDF a un Excel se da cuenta que se rompe todo y que tener datos modelables, explorables, que uno pueda sacar distintos tipos de, digamos, obviamente funciones y macros sobre los datos, requiere de que los datos estén en formatos abiertos, tipo CSV, JSON. Eso no es trivial, todavía no hay herramientas automáticas para no programadores que scrapen los formatos cerrados y creo que ahí hay una oportunidad que la tecnología va a encontrar, maneras de que los no programadores abran datos masivamente y ese va a ser una disrupción en el acceso a la información pública. Así que los programadores tienen un enorme desafío por delante en ese sentido y la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a volúmenes mucho mayores que los que hoy está accediendo. Fuera de eso hay datos que no se publican a nivel, que no están online, y por lo tanto son inaccesibles y requieren gestiones y leyes y reglamentaciones y cambios del marco jurídico, digamos, ¿no? Bueno, despidamos tanto a Santiago, a Darío y a todos los chicos que subieron al escenario. Un fuerte aplauso.